Hoy, en Desde la Sombra, desde diciembre del año 2004 en España se vive un proceso que parece irreversible, la conculcación sistemática de los derechos fundamentales que afecta a toda la población masculina. Bajo el principio de que el fin justifica los medios, se ha instaurado un sistema legal y judicial que permite la detención masiva, sin garantías, la ausencia de la defensa y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de centenares de miles de hombres acusados, enjuiciados y muchas veces condenados por el solo hecho de ser hombres. Miles de ellos se han terminado suicidando sin registro alguno de su desgracia. Detrás está el grupo de presión nazi feminista cuya ideología presupone que todo varón es un maltratador en potencia. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con una eminencia, el ex magistrado Paco Serrano, el único hombre en España que se atrevió a enfrentarse al grupo de presión nazi feminista a cara descubierta. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la violencia de género. Violencia de género es maltrato a una persona que es menor, o sea, es más inferior a ti en fuerza. Pues el maltrato hacia las mujeres, entiendo. Pues me parece una forma de violencia, una forma de agresión contra una persona, que en este caso es una mujer, que está atada por relación sentimental o por dependencia en casos económica y un poco se utiliza esa situación para un abuso de poder y una forma de violencia que es intolerable. Paco, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Pues nada, buenas tardes, que estoy encantado de estar en este programa. Y dispuesto a contar una serie de situaciones que existen en España y que se desconocen a nivel internacional. Paco, ¿cuál ha sido el origen de esta situación? Pues el problema se inició legalmente en el año 2004 por una ley que en principio venía a proteger a las mujeres que sufren maltrato en el ámbito doméstico, maltrato machista, pero que en realidad ha sido una forma de imponer una ideología de género que lo que no hace es proteger precisamente a las mujeres, sino imponer esta ideología a base de conculcar los derechos fundamentales de muchos hombres. Entonces, lo que se está poniendo en España en práctica es lo que han tenido estados totalitarios en el siglo XX, como es un derecho penal de autor. No se castiga al hombre por el hecho de ser un maltratador, se le castiga por el hecho de ser hombre. Se le sanciona con mayor severidad, se conculca sus derechos fundamentales a no ser detenido sin las garantías procesales, se conculca el derecho a la presunción de inocencia y, en contra, a las mujeres maltratadas de verdad no se les da la adecuada protección porque lo que se produce es una situación de manifiesto abuso. Las únicas que sacan provecho de todo esto es el lobby de género en España, que está sacando, por razones de oportunismo, unos beneficios que entendemos solo los que comprendemos y conocemos el problema, pero un problema que no se puede sacar aquí en España en la luz pública porque te crucifican públicamente. En España, como bien decía, ha retornado la Inquisición. 1 millón de denuncias falsas, más de 50.000 padres inocentes en las cárceles españolas, más de 200.000 padres privados del derecho de padre para niños que han quedado huérfanos a causa de la cobardía del sistema judicial que premia a base de promociones y dinero a los jueces, abogados, fiscales y representantes del gobierno a todos los niveles que están dispuestos a infringir la ley, mintiendo, injuriando, ensuciando los derechos, no solo de España, sino de todos los países libres. Como una plaga de carcoma a conseguir introducirse y corromper la política,
La justicia, la policía, las universidades, los medios de comunicación y todo dirigido por un politburó que se ha erigido en el poder dictatorial paralelo a las instituciones democráticas. Una aberración, porque hay que cuidar a la gente a la que maltratan y no hacer uso de esa mala práctica para el beneficio de la mujer. Hombre, me parece que es algo vergonzoso porque perjudica mucho a casos que son reales y que luego igual no se toman en serio. Me parece que es una forma de, en ocasiones, de venganza o de... Me parece que no deberían tolerarse y deberían castigarse, igual que los casos verdaderos habría que castigar al maltratador en este caso. Me parece muy mal, porque eso desvirtúa la ley, o sea, la hace inútil. Paco, ¿crees que en España existe el derecho penal del autor? El derecho penal de autor es aquel donde se sanciona a una persona no por las consecuencias de su acto, de la antijuridicidad de lo que supone su conducta, el reproche que tiene que tener la conducta de cualquier persona que comete un delito o una acción ilegal. No, aquí no importan las consecuencias ni los resultados de esa conducta. Aquí a quien se sanciona es a la persona, en este caso por ser hombre. Como se ha sancionado también en otros estados a una persona, por ejemplo, por ser comunista o una persona por ser judío. No importa quién eres, lo que tú hayas cometido, importa quién eres. Y en España, en esta nueva Inquisición, se sanciona al hombre, a los padres también, por el hecho de tener un sexo masculino. Y a las mujeres, no por el hecho de que sean unas mujeres maltratadas. A la mujer maltratada, evidentemente, hay que protegerla. Pero no se puede proteger a la mujer por el hecho de ser mujer. Y a la mujer, en España, se la considera siempre víctima cuando en una relación de pareja, por ejemplo, se puede tener una discusión recíproca en igualdad de condiciones y de fuerzas, y resulta que el hombre se le castiga, se le detiene, se le priva de la presunción de inocencia y se le puede condenar y puede ir a la cárcel. Y a la mujer, por la misma conducta, no se le enjuicia y no le pasa absolutamente nada. Los hombres en España son la escoria del país, la basura despreciable, maltratados por nazis feministas cuyo grupo de prisión todopoderoso actúa de la misma forma que cuando se abusó de los negros y fueron maltratados por los blancos en el sur estadounidense de los años 50, o los judíos por los nazis en los años de la Guerra Mundial, o los palestinos por la basura israelí hoy en día. Miles de hombres inocentes son condenados por motivos de mera venganza y despecho en base al derecho penal de autor, y cientos de miles de niños quedan injustificadamente sin poder relacionarse con sus padres y la familia paterna. Se parte de perjuicios basados en el fanatismo de una ideología de género que solo está reportando pingues beneficios a sus partidarios, traducidos en subvenciones millonarias y obtención de puestos de privilegio, sin que la mujer verdaderamente maltratada resulte protegida, pues ante el abuso generalizado su situación de riesgo pasa desapercibida por un sistema que fomenta el conflicto entre hombres y mujeres para su propia financiación. Esta distorsión demagógica en la que se inspira toda esta ciencia es la de su sumisión al poder político, la sumisión a la ciencia de la ideología. Los detractores, es decir, los enemigos del proletariado, opositores políticos, seres humanos libres, padres y hombres, constituyen un peligro que se ha de eliminar mediante su deportación a Siberia. Paco, ¿qué consecuencias tiene esa normativa de cara a la infancia? Pues es claro también, porque también, aparte de ser hombres y mujeres, en las relaciones familiares somos padres y madres. Yo siempre he defendido, como defienden muchísimas personas a nivel internacional, a nivel europeo y en España, de que los padres y madres hemos de ser iguales ante la ley. Defender situaciones, por ejemplo, de custodia compartida. Y por contra, aquí como lo que se está haciendo es criminalizando la familia, por esto que estoy diciendo, pues ¿qué ocurre? Que a un padre que se le denuncia, por ejemplo, por una cosa nimia, de decir que ha habido una discusión recíproca, que no digo ya que incluso la denuncia sea falsa, sino que puede ser manifiestamente fraudulenta o abusiva, y se le puede llegar a condenar,
e incluso durante el procedimiento en el que se produce esa denuncia, se le puede imponer una medida de alejamiento que impida que ese padre pueda tener relación con sus hijos. Entonces, no solamente se está produciendo discriminación entre los sexos, entre hombres y mujeres, sino una discriminación en la infancia, porque hay muchos niños que a lo mejor su padre y su madre se han llevado mal, pero que tienen derecho a tener un padre y una madre, porque una cosa es que los padres se divorcien y otra cosa es que los niños se divorcien de su padre y de su madre. Pues aquí estamos produciendo y fomentando el divorcio de los niños, de sus padres y de sus madres, y especialmente de sus familias paternas, por el hecho de que se interponga una denuncia que solamente tiene por objeto el que a un padre se separe de su hijo. Y eso, claro, que perjudica a una infancia que se está viendo privada de una figura tan importante para su desarrollo como es la figura del padre. La ley no existe en España. La ley es lo que dicen los nazifeministas, cuyo padre ideológico es el degenerado intelectual expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que como hombre no vale nada y como presidente solo sirve para vender entradas en el zoo. La normativa impuesta por este cretino, inspirada por la ideología de género, ha cuestionado los pilares básicos del derecho penal moderno, llegando a identificar al varón en las relaciones de pareja como sujeto agresor y peligroso por naturaleza, al que la sociedad ha de tratar como enemigo en potencia, en prevención de conductas reprobables que solo son capaces de cometer congéneres suyos del mismo sexo. Llegó a decir ese grupo de presión de género de corte totalmente totalitario y fanático que el juez Paco Serrano, con su planteamiento de igualdad, de defender la independencia de los jueces, la objetividad y los derechos de los niños a tener padre y madre, que era un planteamiento desviado y que no podía seguir siendo juez. Claro, no puede ser de otra manera en un país donde muchos jueces que han jurado proteger y defender la ley no son nada más que unas putas de bordel. Bueno, yo espero que sí, yo creo que sí. Eso deseo. Espero que sí. Yo creo que realmente no existe una equidad para ambos sexos en caso de paternidad. En casos de juicios donde hay menores involucrados y tal, creo que no hay igualdad en ambos. Paco, ¿son iguales ante la ley en España los padres? En absoluto. Ante la ley, formalmente. Pero realmente, como lo que estamos haciendo es criminalizando la familia, pues ¿qué ocurre? Que todo lo que hemos trabajado por la mediación, por la conciliación, por la diplomacia en el ámbito doméstico, en el ámbito de las soluciones familiares, porque la mejor forma de ganar una guerra en un conflicto de familia es evitándola. Aquí no. Están fomentando esa ideología de género, esa ideología del conflicto, en que el hombre y la mujer han de estar enfrentados por el hecho de ser uno hombre y el otro mujer. Es la política marxista de la lucha de clases llevado a la lucha de sexos. Bueno, pues en todo esto, ¿qué está ocurriendo? Pues que realmente lo que se está perjudicando son las familias, son los niños, son la sociedad en general, porque se está atacando la estructura base de lo que es una sociedad como es la familia. Uno de los principales ideólogos de esa aberración era la ninfómana degenerada sexual, la antropóloga y defensora del movimiento de la contracultura hippie, Margaret Mead, la exmujer del lavador de cerebros de Instituto Tavistock, Gregory Bateson. A pesar de su aire de babolicona, Mead estaba financiada por una de las principales fundaciones de Rockefeller Fundación, Josiah Macy. La Josiah Macy Fundación ha causado más perjuicio a la realidad social de Estados Unidos que ninguna otra institución. Durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después de ella, la fundación fue utilizada por la clase dirigente de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo un amplio experimento social. El propósito de dicho experimento era poner fin al optimismo descontrolado de una población que acababa de ganar una guerra mundial y había empezado a reconstruir el mundo, a reconducir esa energía hacia adentro, hacia sí misma.
La revolución sexual de finales de los 60 y principios de los años 70, esa deformación antinatural impuesta desde fuera por gente como Mead, que aceleró de manera definitiva la actual destrucción del núcleo familiar, no podría haber ocurrido como ocurrió si la Josiah Macy Fundación no hubiera patrocinado prácticamente sola el desarrollo y la difusión de los anticonceptivos orales, valiéndose del trabajo del doctor Gregory Pincus de Harvard. ¿Se respeta por los órganos judiciales la igualdad en España? Ya digo que como se está atacando lo que es la base de la familia, digo que no. No se está respetando porque no somos iguales por el hecho de ser padres y madres, ni hombres ni mujeres. En un procedimiento de familia, yo ahora que estoy actuando como abogado, le digo cuando viene un hombre que en esa carrera donde tenemos que tener igualdad de oportunidades, resulta que la mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre, parte con una ventaja que le establece las propias leyes de género en esas situaciones de discriminación, de discriminación por razón de sexo, por razón de género. Ellas parten de una situación de privilegio, y una situación de privilegio en una situación de familia donde todos creemos que hemos de ser iguales ante la ley. Pues espero que no, porque me parece horrible que lo hagan. Hombre, yo no conozco casos, pero bueno, imagino que sí, que en casos de divorcios extremos donde el conflicto ya es muy grande y el problema ya es serio, me imagino que habrá algunas mujeres que aprovechen el tema para intentar sacar mayor beneficio de la separación. Bueno, me imagino que habrá de todo. No sé qué porcentaje, pero me imagino que habrá de todo. Espero que no. Los degenerados detrás de la ideología de género, para poder actuar con impunidad, primero necesitan eliminar el límite moral. Los zapateros de este mundo y los esbirros que les siguen por obligación tienen que cambiar la moral de la sociedad para implantar otra moral. Porque si no eliminamos el concepto de ley natural, es imposible establecer el relativismo moral que pretende establecer la ideología de género. Es decir, la revolución sexual que proclama la ideología de género conduce a la transgresión más cruda y descarada de las más elementales normas de moral y decencia. Conduce a la pornografía, a la perversión, la promiscuidad, degeneración y violencia sexual. Y además, tiene la desvergüenza de acusar de violentos, de indecentes, de pedófilos y pederastas a los demás, a quienes censuran sus propias teorías y comportamientos. Paco, ¿somos paranoicos o verdaderamente existe un complot mundial alrededor de este tema? Pues mire, eso es un aspecto que incluso trato en el libro que he publicado, que es la base de toda esta represión que estoy diciendo, que se titula La dictadura de género. Y sí, en las propias Naciones Unidas, ha sido las que también están, en Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Europeo, están impregnadas de esa ideología que está realmente calando en estas instituciones. ¿Pero por qué? Porque es que existe un complot a nivel internacional, donde sobre todo el hipercapitalismo norteamericano está fomentando y está ayudando a todas las asociaciones, a todas esas bases ideológicas que suponen lo que supone el pensamiento filosófico de género. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que vaya el crecimiento, uno de los problemas que se ha detectado a nivel internacional en la Naciones Unidas es el crecimiento demográfico mundial como un grave problema. ¿Qué ocurre? Que la dictadura de género, la ideología de género, defiende el aborto y la planificación familiar como derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, la cuestión no es equilibrar el hemisferio norte con el hemisferio sur, el mundo occidental rico con el hemisferio, con el mundo, con aquella sociedad que es más pobre, porque eso supondría un acto de solidaridad a nivel mundial. ¿Qué se está haciendo? Oye, lo más fácil es que haya menos gente en el mundo. ¿Qué ideología existe actualmente que diga que se reduzca el nivel de natalidad en el mundo? La ideología de género. ¿Y qué ha ocurrido? Que
reuniones en el ámbito internacional, deporte, sobre políticas de género, han venido justamente a continuación de reuniones y resoluciones de Naciones Unidas que verían precisamente el problema demográfico como uno de los graves problemas a combatir de Naciones Unidas. Una ideología perniciosa que está conculcando derechos fundamentales y que está llevando a una guerra entre el sexo masculino y el femenino. En esa guerra todos salimos perdiendo, porque una relación social, una relación familiar está basada en el amor y en el afecto. Si desaparece el amor y el afecto en las relaciones hombre y mujer, eso nos conduce a la hecatombe, eso nos conduce a la desaparición de la civilización y de las relaciones sociales. Eso, evidentemente, va a suponer una reducción drástica del nivel demográfico de España, del mundo, no solamente de España, sino del mundo, porque un mundo donde hombres y mujeres no se quieren y están abocados al odio, va a ser un mundo donde van a nacer menos niños y se va a desaparecer, desde luego, el problema demográfico. Lo que hace que la conspiración franca sea franca no es exponer su plan maestro secreto, ni revelar la lista de los miembros de su Sancto Sanctorum formado por ricos y poderosos, sino saber que las ideas, la filosofía y la cultura controlan la historia. La filantropía de la élite financiera liderada por los intereses Rockefeller se interesó por las teorías de género como instrumento de control geopolítico. Para ello, crearon necesarias políticas de planificación familiar. Desde finales de los años 60, la filantropía norteamericana, construida por poderosas fundaciones como Ford, Carnegie, Josiah Macy, Bill and Linda Gates, la Fundación George Soros, financia a las feministas de género. Además, respaldadas ideológicamente por las instituciones oficiales internacionales como la ONU, que ya en su primera conferencia internacional sobre la población y el desarrollo en Roma, en el año 1954, sacó como conclusión que existía un desequilibrio entre el crecimiento demográfico mundial y los recursos para la supervivencia del planeta. Así que la ONU, el feminismo de género y la filantropía norteamericana comparten objetivos, donde las fundaciones de la élite que quieren reducir la población mundial imponen sus reglas a base de dinero. Es decir, la ONU y las fundaciones norteamericanas se dieron cuenta de que utilizando las políticas basadas en el género, con la excusa de buscar la igualdad de la mujer, podrían frenar el crecimiento demográfico sin ponerse en evidencia por eludir la solución de la redistribución de la riqueza mundial. Paco, ¿qué podemos hacer para parar la ofensiva de los nazifeministas y volver a la armonía entre hombres y mujeres? Un feminismo por la igualdad en el que queremos, hombres y mujeres, que estamos en que en las relaciones sociales el principio de igualdad de oportunidades es el que ha de marcar nuestras metas y nuestros objetivos, independientemente de nuestro sexo. Que se nos den a los hombres y a las mujeres, independientemente de nuestro sexo, de nuestra edad, de nuestra raza, de nuestro credo, las mismas posibilidades. Creernos el principio de igualdad ante la ley, de verdad, como un sofisma, como si fuera un anhelo que tenemos, porque iguales no lo somos, no somos iguales, somos diferentes, y dentro de esa diferencia que nos caracteriza como personas, es la ley la que nos ha de marcar que tengamos igualdad de oportunidades, hombres y mujeres, para llegar a crear nuestros objetivos. Hombres y mujeres como personas, como padres y como madres, en esa igualdad que es la que realmente reequilibraría las situaciones para evitar perniciosas situaciones de enfrentamiento y de violencia en el ámbito doméstico. Porque la mejor forma de ganar esa guerra, como he dicho, como decía también Gandhi, la mejor forma de ganar las guerras es evitándola, fomentando la solidaridad, el afecto
el amor en las relaciones de pareja y cuando surge el conflicto, dándoles la solución más armoniosa, la más equilibrada, la que suponga realmente el principio de igualdad para que no haya privilegios injustificados para absolutamente nadie y beneficiemos siempre, eso sí, a los niños que son las víctimas inocentes de todas esas situaciones. Paco, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista, por haberme dado la oportunidad de estar en antena y a tu disposición y a disposición de los oyentes. El propósito original del monstruo que han creado en España podría haber sido noble. Sin embargo, hoy en día este propósito está muerto. Cientos de miles de cadáveres de familias rotas flotan en el mar de injusticia, amparados por las leyes medievales, un gobierno corrupto, la familia real impotente, sumido en un vórtex de la corrupción que se nutre de su corrupción indemne y leyes draconianas mucho peores que en los días más oscuros de la Inquisición. Aquí y allá existe alguna luz tenue de esperanza, mediante hombres honrados y valientes cuya recompensa son las lágrimas de niños huérfanos, privados para siempre de sus padres, necesitados de amor verdadera en vez de dogmas totalitarias. Luces, cámara, acción. Se abre la tumba, pero en lugar de seres vampíricos, en presencia de la verdad tan solo surgen flores. Y vimos que todo lo que se nos había contado era una historia ficticia y que la muerte no existe. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Derecho a la presunción de inocencia de centenares de miles de hombres acusados, enjuiciados y muchas veces condenados por el solo hecho de ser hombres. Miles de ellos se han terminado suicidando sin registro alguno de su desgracia. Detrás está el grupo de presión nazi feminista cuya ideología presupone que todo varón es un maltratador en potencia. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con una eminencia, el ex magistrado Paco Serrano, y el único hombre en España que se atrevió a enfrentarse al grupo de presión nazi feminista a cara descubierta. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la violencia de género. Violencia de género es maltrato a una persona que es menor, o sea, es más inferior a ti en fuerza. Pues el maltrato hacia las mujeres, entiendo. Pues me parece una forma de violencia, una forma de agresión contra una persona, que en este caso es una mujer, que está atada por relación sentimental o por dependencia en casos económica, y un poco se utiliza esa situación para un abuso de poder y una forma de violencia que intolerable. Paco, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Pues nada, buenas tardes, que estoy encantado de estar en este programa y dispuesto a contar una serie de situaciones que existen en España y que se desconocen a nivel internacional. Paco, ¿cuál ha sido el origen de esta situación? Pues el problema se inició legalmente en el año 2004 por una ley que en principio venía a proteger a las mujeres que sufren maltrato en el ámbito doméstico, maltrato machista,
pero que en realidad ha sido una forma de imponer una ideología de género que lo que no hace es proteger precisamente a las mujeres, sino imponer esta ideología a base de conculcar los derechos fundamentales de muchos hombres. Entonces, lo que se está poniendo en España en práctica es lo que han tenido estados totalitarios en el siglo XX, como es un derecho penal de autor. No se castiga al hombre por el hecho de ser un maltratador, se le castiga por el hecho de ser hombre. Se le sanciona con mayor severidad, se conculca sus derechos fundamentales a no ser detenido sin las garantías procesales, se conculca el derecho... De la misma forma que cuando se abusó de los negros y fueron maltratados por los blancos en el sur estadounidense de los años 50, o los judíos por los nazis en los años de la Guerra Mundial, o los palestinos por la basura israelí hoy en día. Miles de hombres inocentes son condenados por motivos de mera venganza y despecho en base al derecho penal de autor, y cientos de miles de niños quedan injustificadamente sin poder relacionarse con sus padres y la familia paterna. Se parte de perjuicios basados en el fanatismo de una ideología de género que solo está reportando pingues beneficios a sus partidarios, traducidos en subvenciones millonarias y obtención de puestos de privilegio, sin que la mujer verdaderamente maltratada resulte protegida, pues ante el abuso generalizado su situación de riesgo pasa desapercibida por un sistema que fomenta el conflicto entre hombres y mujeres para su propia financiación. Esta distorsión demagógica en la que se inspira toda esta ciencia es la de su sumisión al poder político, la sumisión a la ciencia de la ideología. Los detractores, es decir, los enemigos del proletariado, opositores políticos, seres humanos libres, padres y hombres, constituyen un peligro que se ha de eliminar mediante su deportación a Siberia. Paco, ¿qué consecuencias tiene esa normativa de cara a la infancia? Pues es claro también, porque también aparte de ser hombres y mujeres, en las relaciones familiares somos padres y madres. Yo siempre he defendido, como defienden muchísimas personas a nivel internacional, a nivel europeo y en España, de que los padres y madres hemos de ser iguales ante la ley. Defender situaciones, por ejemplo, de custodia compartida. Y por contra, aquí como lo que se está haciendo es criminalizando la familia, por esto que estoy diciendo, pues ¿qué ocurre? Que a un padre que se le denuncia, por ejemplo, por una cosa nimia, de decir que ha habido una discusión recíproca, que no digo ya que incluso la denuncia sea falsa, sino que puede ser manifiestamente fraudulenta o abusiva, y se le puede llegar a condenar, e incluso durante el procedimiento en el que se produce esa denuncia, se le puede imponer una medida de alejamiento que impida que ese padre pueda tener relación con sus hijos. Entonces no solamente se está produciendo una discriminación entre los sexos, entre hombres y mujeres, sino una discriminación en la infancia, porque hay muchos niños que a lo mejor su padre y su madre se han llevado mal, pero que tienen derecho a tener un padre y una madre, porque una cosa es que los padres se divorcien y otra cosa es que los niños se divorcien de su padre y de su madre. Pues aquí estamos produciendo y fomentando el divorcio de los niños, de sus padres y de sus madres, y especialmente de familia. Yo ahora que estoy actuando como abogado, le digo cuando viene un hombre que en esa carrera donde tenemos que tener igualdad de oportunidades, resulta que la mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre, parte con una ventaja que le establece las propias leyes de género en esas situaciones de discriminación, de discriminación por razón de sexo, por razón de género. Ellas parten de una situación de privilegio, y una situación de privilegio en una situación de familia donde todos creemos que hemos de ser iguales ante la ley. Pues espero que no, porque me parece horrible que lo hagan. Hombre, yo no conozco casos, pero bueno, imagino que sí, que en casos de divorcios extremos donde el conflicto ya es muy grande y el problema ya es serio, me imagino que habrá algunas mujeres que aprovechen el tema para intentar sacar mayor beneficio de la separación. Bueno, me imagino que habrá de todo. No sé qué porcentaje, pero me imagino que habrá de todo. Espero que no. Los degenerados detrás de la ideología de género, para poder actuar con impunidad, primero necesitan eliminar el límite moral. Los zapateros de este mundo y los esbirros que les siguen por obligación tienen que cambiar la moral de la sociedad para implantar otra moral.
Porque si no eliminamos el concepto de ley natural es imposible establecer el relativismo moral que pretende establecer la ideología de género. Es decir, la revolución sexual que proclama la ideología de género conduce a la transgresión más cruda y descarada de las más elementales normas de moral y decencia. Conduce a la pornografía, a la perversión, la promiscuidad, degeneración y violencia sexual. Y además, tiene la desvergüenza de acusar de violentos, de indecentes, de pedófilos y pederastas a los demás, a quienes censuran sus propias teorías y comportamientos. Paco, ¿somos paranoicos o verdaderamente existe un complot mundial alrededor de este tema? Pues mire, eso es un aspecto que incluso trato en el libro que he publicado, que es la base de toda esta represión que estoy diciendo, que se titula La dictadura de género. Y sí, en las propias Naciones Unidas, ha sido las que también están en Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Europeo, están impregnadas de esa ideología que está realmente calando en estas instituciones. ¿Pero por qué? Porque es que existe un complot a nivel internacional, donde sobre todo el hipercapitalismo norteamericano está fomentando y está ayudando a todas las asociaciones, a todas esas bases, complot a nivel internacional, donde sobre todo el hipercapitalismo norteamericano está fomentando y está ayudando a todas las asociaciones, a todas esas bases ideológicas que suponen lo que supone el pensamiento filosófico de género. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que vaya con el crecimiento, uno de los problemas que se ha detectado a nivel internacional en la Naciones Unidas es el crecimiento demográfico mundial como un grave problema. ¿Qué ocurre? Que la dictadura de género, la ideología de género, defiende el aborto y la planificación familiar como derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, la cuestión no es equilibrar el hemisferio norte con el hemisferio sur, el mundo occidental rico con el hemisferio, con el mundo, con aquella sociedad que es más pobre, porque eso supondría un acto de solidaridad a nivel mundial. ¿Qué se está haciendo? Oye, lo más fácil es que haya menos gente en el mundo. ¿Qué ideología existe actualmente que diga que se reduzca el nivel de natalidad en el mundo? La ideología de género. ¿Y qué ha ocurrido? Que reuniones en el ámbito internacional de corte sobre políticas de género han venido justamente a continuación de reuniones y resoluciones de Naciones Unidas que verían precisamente el problema demográfico como uno de los graves problemas a combatir de Naciones Unidas. Una ideología perniciosa que está conculcando derechos fundamentales y que está llevando a una guerra entre el sexo masculino y el femenino. En esa guerra todos salimos perdiendo, porque una relación social, una relación familiar está basada en el amor y en el afecto. Si desaparece el amor y el afecto en las relaciones hombre y mujer, eso nos conduce a la hecatombe, eso nos conduce a la desaparición de la civilización y de las relaciones sociales. Eso, evidentemente, va a suponer una reducción drástica del nivel demográfico de España, del mundo, no solamente de España, sino del mundo, porque un mundo donde hombres y mujeres no se quieren y están abocados al odio, va a ser un mundo donde van a nacer menos niños y se va a desaparecer, desde luego, el problema demográfico. Lo que hace que la conspiración franca sea franca no es exponer su plan maestro secreto, ni revelar la lista de los miembros de su Sancto Sanctorum formado por ricos y poderosos, sino saber que las ideas, la filosofía y la cultura controlan la historia. La filantropía de la élite financiera liderada por los intereses Rockefeller se interesó por las teorías de género como instrumento de control geopolítico. Para ello, crearon necesarias políticas de planificación familiar. Desde finales de los años 60, la filantropía norteamericana, construida por poderoso planteamiento de igualdad, de defender la independencia de los jueces, la objetividad y los derechos de los niños a tener padre y madre, que era un planteamiento desviado y que no podía seguir siendo juez. Claro,
No puede ser de otra manera en un país donde muchos jueces que han jurado proteger y defender la ley no son nada más que unas putas de bordel. Bueno, yo espero que sí, yo creo que sí. Eso deseo. Espero que sí. Yo creo que realmente no existe una equidad para ambos sexos en caso de paternidad. En casos de juicios donde hay menores involucrados y tal, creo que no hay igualdad en ambos. Paco, ¿son iguales ante la ley en España los padres? En absoluto. Ante la ley, formalmente. Pero realmente, como lo que estamos haciendo es criminalizando la familia, pues ¿qué ocurre? Que todo lo que hemos trabajado por la mediación, por la conciliación, por la diplomacia en el ámbito doméstico, en el ámbito de las soluciones familiares, porque la mejor forma de ganar una guerra en un conflicto de familia es evitándola. Aquí no. Están fomentando esa ideología de género, esa ideología del conflicto, en que el hombre y la mujer han de estar enfrentados por el hecho de ser un hombre y el otro mujer. Es la política marxista de la lucha de clases llevado a la lucha de sexos. Bueno, pues en todo esto, ¿qué está ocurriendo? Pues que realmente lo que se está perjudicando son las familias, son los niños, son la sociedad en general, porque se está atacando la estructura base de lo que es una sociedad como es la familia. Uno de los principales ideólogos de esa aberración era la ninfómana degenerada sexual, la antropóloga y defensora del movimiento de la contracultura hippie, Margaret Mead, la exmujer del lavador de cerebros de Instituto Tavistock, Gregory Bateson. A pesar de su aire de babolicona, Mead estaba financiada por una de las principales fundaciones de Rockefeller Fundación, Josiah Macy. La Josiah Macy Fundación ha causado más perjuicio a la realidad social de Estados Unidos que ninguna otra institución. Durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después de ella, la fundación fue utilizada por la clase dirigente de Estados Unidos con el fin de llevar a cabo un amplio experimento social. El propósito de dicho experimento era poner fin al optimismo descontrolado de una población que acababa de ganar una guerra mundial y había empezado a reconstruir el mundo, a reconducir esa energía hacia adentro, hacia sí misma. La revolución sexual de finales de los 60 y principios de los años 70, de miles de hombres acusados, enjuiciados y muchas veces condenados por el solo hecho de ser hombres. Miles de ellos se han terminado suicidando sin registro alguno de su desgracia. Detrás está el grupo de presión nazi feminista cuya ideología presupone que todo varón es un maltratador en potencia. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con una eminencia, el ex magistrado Paco Serrano, y el único hombre en España que se atrevió a enfrentarse al grupo de presión nazi feminista a cara descubierta. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la violencia de género. Violencia de género es maltrato a una persona que es menor, o sea, es más inferior a ti en fuerza. Pues el maltrato hacia las mujeres, entiendo. Pues me parece una forma de violencia, una forma de agresión contra una persona, que en este caso es una mujer, que está atada por relación sentimental o por dependencia en casos económica, y un poco se utiliza esa situación para un abuso de poder y una forma de violencia que es intolerable. Paco, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Pues nada, buenas tardes, que estoy encantado de estar en este programa y dispuesto a contar una serie de situaciones que existen en España y que se desconocen a nivel internacional. Paco, ¿cuál ha sido el origen de esta situación? Pues el problema se inició legalmente en el año 2004 por una ley que en principio venía a proteger a las mujeres que sufren maltrato en el ámbito doméstico, maltrato machista,
pero que en realidad ha sido una forma de imponer una ideología de género que lo que no hace es proteger precisamente a las mujeres, sino imponer esta ideología a base de conculcar los derechos fundamentales de muchos hombres. Entonces, lo que se está poniendo en España en práctica es lo que han tenido estados totalitarios en el siglo XX, como es un derecho penal de autor. No se castiga al hombre por el hecho de ser un maltratador, se le castiga por el hecho de ser hombre. Se le sanciona con mayor severidad, se conculca sus derechos fundamentales a no ser detenido sin las garantías procesales, se conculca el derecho a la presunción de inocencia y, en contra, a las